Que Dios los continúe bendiciendo a todos. En esta mañana voy a estar compartiendo una palabra en la carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 1. Carta del apóstol Pablo a los Romanos. Una cosa que podemos notar acá y que es importante que aprendamos a hablar la verdad de Dios, a hablar con certeza y a hablar de forma inequívoca acerca de las verdades del Evangelio. Y así es necesario referirnos a cada cosa por su nombre. Muchas veces la gente habla así, la carta a los romanos, la carta a esto. Bueno, hay que saber concretamente, porque la autoridad de quién es el que escribe esas cosas. El apóstol Pablo escribe a la iglesia que está en Roma, una iglesia que no había tenido oportunidad aún de visitar. Sabemos que en sus viajes misioneros hizo 3 viajes y medio. En sus 3 viajes misioneros se propuso en varias oportunidades ir y sin embargo una cosa u otra era impedida. A veces los propios planes de Dios, como vimos en la reunión pasada, ¿no? En el naufragio en la isla de Malta, cómo Dios permitió que el apóstol llegara allí y pudiera ser testimonio a un destino en el cual seguramente no hubiera estado ninguna oportunidad dentro de sus planes. Llegar allí era un lugar bastante incómodo, bastante fuera de ruta para poder llegar. Sin embargo, Dios se valió de adversidades para que la palabra pudiera ser predicada y allí los que eran ovejas de Dios escucharon su voz, se convirtieron allí. No solamente el padre del gobernante, sino muchos otros que tenían enfermedades asistían allí y por 3 meses estuvo edificando el apóstol Pablo en aquel lugar. Así son los planes de Dios. Los planes nuestros a veces son diferentes, queremos hacer una cosa, queremos hacer otra, y el Señor sabe qué es lo que conviene. Pablo, en su voluntad humana, quiso en varias oportunidades ir y conocer esta iglesia, sin embargo, fue impedido. Y hoy, hermano, quizás hubiera ido y hubiera enseñado en forma presencial estas cosas, no tendríamos la carta a los romanos, pero como no tuvo la oportunidad, le escribió cosas que era necesario que ellos conocieran. Y es así que comienza esta introducción diciendo: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Hermano, es importante también de que nosotros notemos de que el apostolado solamente se da en el Nuevo Testamento, allí con los que el Señor llamó y envió en la Gran Comisión. Ya podríamos decir que dentro del Nuevo Testamento, ¿no? Porque el Señor envía luego de su resurrección, dice: id por todo el mundo y anunciad el Evangelio. Y el apóstol Pablo dice, y último de todo, dice, como un abortivo, me llamó a mí. Entonces él se refiere acá, dice, llamado por Dios. Apóstol, fue enviado, hermano, pero también fue llamado de parte de Dios. No era un voluntario. También hemos visto, y en muchas oportunidades lo es señalado, pero es bueno que lo tengamos presente, como cuando la persona es voluntaria, fracasa, aunque la misma persona, la misma capacidad, la misma mente, el mismo poder económico, y sin embargo la persona en su voluntad fracasa. Moisés fue un claro ejemplo, el que se convirtió en libertador del pueblo de Israel después de 400 y pico de años de cautividad. Se propuso liberar al pueblo y fracasó. Y cuando dijo, bueno, ya me doy por vencido, no puedo más, se fue, hizo su vida, tuvo familia, encontró un oficio, se dedicó a criar ovejas. Dios lo terminó llamando desde la zarza, como sabemos la historia, y con mano poderosa libertó al pueblo que estaba cautivo en Egipto. Un voluntario que fracasa, un llamado que prospera. El apóstol Pablo también tuvo la mejor voluntad, fue a estudiar, hermano. Es como si hoy emprendiéramos un viaje para la universidad más renombrada y dice, bueno, quiero ir a estudiar teología y escritos antiguos, idioma, y vaya y estudia griego y arameo y todo lo que usted quiera. Es lo mismo que hizo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo fue y estudió y en cuanto al conocimiento humano sabía un montón. Pero los planes de Dios, hermano, que se reciben y son discernidos a nivel espiritual, son totalmente diferentes. Y por eso
con todo el conocimiento que tenía, aventajaba mucho de mis contemporáneos, dice el apóstol Pablo. Mire que una cosa es fuera de contexto, fuera de tiempo, decir estas cosas, pero en tiempo presente decir, era mejor, conocía más que muchos de los que estaban en la misma clase que yo. Vamos a hablar en criollo. Allí se podían levantar y decir, no, yo sabía más, pero cada uno sabe. El apóstol Pablo, en cuanto a conocimiento, dice, aventajaba a muchos de sus contemporáneos. Y sin embargo, ¿qué hizo? Tenía su propia interpretación de las cosas y salió y persiguió a los creyentes. Todas las cosas, como dice la palabra, ayudan a bien, porque si leemos Hechos de los Apóstoles, dice que los que fueron esparcidos fueron llevando la palabra de Dios a distintos lados. Capaz que no hubieran salido porque estaban en la comodidad de sus hogares, al ser perseguidos, salieron y llevaron la palabra. Y él los salió a perseguir afuera, y ahí tiene un encuentro con Dios. Dios lo llama, ¿quién eres, Señor? Cuando vio aquella luz y oyó la voz, dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? El Señor lo llama. Entonces le escribe a la iglesia de Roma, se presenta, capaz que había gente que lo conocía, le manda saludos, cuando vemos en el capítulo 16, manda saludos a varios conocidos, de hecho los que albergaban la iglesia allí en Roma, Priscila y Aquila, habían sido compañeros de trabajo del apóstol Pablo y compañeros en la fe, y le manda saludos, pero para los que no se conocen, dice, me es necesario presentarme, yo soy Saulo, el que antes perseguía a la iglesia, pero ahora llamado de Dios para anunciar el Evangelio. Y así hincapié, hermano, en referirnos correctamente a la palabra de Dios, hermano, porque también con los evangelios a veces se comete el error, es el evangelio de Mateo, el evangelio de Marcos, de Lucas o de Juan. No hay un evangelio de Mateo, de Marcos, de Lucas y de Juan, no hay. Lea correctamente la palabra. Hay una recopilación, un testimonio, como si nosotros hoy escribiéramos, hiciéramos un folleto para difundir y decir, Jesucristo vino a esta tierra, tomó forma humana, llamó discípulos, enseñó tales y tales cosas y vino y murió en nuestro lugar y resucitó al tercer día y ascendió. Podíamos hacer un escrito de eso y sería un evangelio, una versión nuestra de las cosas que sucedieron, pero el evangelio es el evangelio, son las buenas noticias que se presentan a través de su Hijo. ¿Por qué le digo esto, hermano? Que solo tiene usted en el versículo 9, para que no vaya así que yo le hago algún invento, porque testigo me es Dios a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo. Esa era la buena noticia que su Hijo vino y trajo. Como le decía, hermano, no había, si usted lee el Antiguo Testamento, no había apóstoles en el Antiguo Testamento, no había enviados, había algún llamado, había profetas, hermano, y Dios allí va formando, como Jesús mismo da testimonio, dice, dejaré establecida mi iglesia. Y sabemos, hermano, que la iglesia ya quedó constituida allí y había muchos, la palabra de Dios testifica en el libro de Lucas, dice aún de mujeres que servían a Jesús. Porque esto no es un llamado exclusivo, hermano, para que digamos, bueno, solo es responsabilidad de los hombres. No, también allí había mujeres que servían a Jesús, en este caso con sus bienes, pero le seguían y estaban allí a la disposición y para testificar, como el propio apóstol Pablo también le enseña a las mujeres, dice que a las mayores, dice, enséñenle a las más jóvenes en el temor de Dios, etcétera, etcétera. Ahora, es importante, hermano, yo estaba meditando en otra enseñanza del apóstol Pablo que tenemos en 1 Corintios capítulo 15, versículos 41 en adelante, cuando habla acerca del primer Adán, alma viviente. Dice, el segundo Adán, que es Cristo, espíritu vivificante. Dice, y lo animal es primero y lo espiritual es después. Y yo meditaba, hermano, en cómo se fueron dando los planes de Dios, de este plan de Dios que Dios desde un principio tiene allí diseñado, pero comienza con aquel hombre hecho del polvo de la tierra, al cual sopló su aliento de vida y fue un alma viviente, dice la palabra, y a su mujer, y cómo allí tenían una relación, tenían un diálogo con Dios, y un día desobedecieron a Dios y trataron de encubrir lo que habían hecho, cubriéndose a sí mismos sus ropas y escondiéndose
de la presencia de Dios y escucharon la voz de Dios y en vez de alegrarse, tuvieron temor. ¿Por qué? Porque el pecado había entrado en ellos y había una separación para con Dios. Pero Dios, hermano, había diseñado un plan de salvación y les había dado la orden a este matrimonio de ir por el salir y fructificar, tener hijos, y estos hijos comenzaron a invocar el nombre de Dios. Y comenzaron a llevar ofrenda a Dios, y ya Dios desde esa primera búsqueda de un hombre separado de la presencia de Dios, les muestra la necesidad de un cordero que era la ofrenda que figuraba lo verdadero, como Dios le enseña a Moisés. Dice, ten cuidado de hacer todas las cosas de la manera que yo te muestro, porque esto que tú construyes en la tierra es una figura de lo verdadero que está en los cielos. Y en los cielos, hermano, allí en la tierra le mandó a hacer un tabernáculo de reunión, tenía un paredón perimetral, llamémosles así, y un atrio, que era el patio de entrada, y ya desde ahí dice, bueno, entrad por sus atrios con acción de gracia. Había un lugar santo donde la gente podía entrar, pero había solo un lugar santísimo donde solamente el sumo sacerdote una vez al año podía entrar. No había acceso directamente y era necesario que alguien mediara, intercediera, primero pedía perdón por su propio pecado y luego por lo de la persona, y transmitiera sus necesidades, su arrepentimiento para con Dios. Pero Dios derriba ese velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo, y lo enseña con claridad la carta a los hebreos, de que en el momento, porque hay un momento específico, no es que el velo se rasgó en cualquier momento, se rasgó en el momento en que Jesucristo entrega su vida allí en la cruz del Calvario y se consumado ella. En ese momento se rasgó. En ese momento, hermano, esa separación que había, que no permitía llegar al trono de la gracia, fue abierto un camino nuevo y excelente, enseña la carta a los hebreos, a través del velo de su carne. Hermano, todas estas cosas es necesario conocerlas porque la gente estaba esperando la venida del Mesías. Habían pasado un montón de cosas, habían sido llevados cautivos. Bueno, puedes leer la historia, eran dos países, Israel y Judá, habían sido llevados cautivos en diferentes etapas, y allí, luego de 70 años de cautividad, como Dios había profetizado a través de Jeremías, Dios pone en el corazón de los reyes, de Ciro, de Darío, liberar a aquel pueblo, y es permitido que regrese. Y regresan, y allí estaban con la expectativa, hermano, de que Dios enviara a un descendiente de David. Pero ellos estaban esperando, hermano, un descendiente que solamente viniera y viviese un periodo de tiempo terrenal, restableciendo el reino de Israel, volviéndolo a su esplendor, como había sido en la antigüedad, pero esperaban en un rey que iba a tener una fecha de caducidad. Esperaban en un rey, hermano, que iba a vivir unos años, restablecer el reino, y bueno, con suerte, si seguían marchando derecho, esa era la perspectiva que ellos tenían, si seguían marchando derecho, serían capaces de continuar en su vida independiente. Ahora, este pueblo regresa en medio de una gran privación, y hay un pasaje que está muy interesante, que está en el libro del profeta Zacarías, capítulo 3, versículo 1, donde Dios le revela acerca de un contemporáneo que había ya, el que estaba oficiando en aquellos días, que era el sumo sacerdote Josué. Y dice, mira que yo he quitado las vestiduras viles y te he hecho vestir ropas de gala, quitando el pecado en un día, enseña la palabra. Hermano, Dios ya estaba dando a conocer algo que el apóstol Pablo, acá como enviado de Dios, se ve en la necesidad de comunicarle a la iglesia, diciéndole, si usted estudia, porque es una carta, como yo ya he dicho, y si solamente leemos el título o un versículo, no vamos a tener una idea general de cuál es el tema que se está desarrollando en esa carta. Pero el apóstol Pablo, un poco más adelante, por allá en el capítulo 4, dice, ya hemos dejado en evidencia que tanto judíos como gentiles no tendrían ninguna
esperanza. Hemos acusado a ambos, cualquiera de las naciones están desprovistas de una buena conciencia para presentarse delante de Dios, y no es posible, empezándose a portar bien, hablando en criollo, lograr una buena conciencia para delante de Dios. Y por eso es que él dice, yo vengo a anunciar la buena noticia de ese Cordero de Dios que el pueblo esperaba, pero esperaba un Jesús chiquito, esperaba un Jesús guerrero, un fuerte soldado, hábil para liderarlos y darle la independencia, porque no eran independientes en aquellos días, pero esperaban en un Jesús chiquito, no esperaban en un Jesús eterno, en un Jesús capaz de quitar el pecado en un día. Sin embargo, la palabra de Dios ya venía mostrando, como yo decía, ese pasaje, 500 años antes de que Jesús naciera, hermano, allí viniera, el pueblo estaba esperando algo y Dios les mostró que en un día iba a quitar el pecado. Y ese pecado, hermano, no iba a ser a través de un esfuerzo individual de obras que las personas pudieran desarrollar. Y cuando se refiere a esta iglesia, porque sin duda, hermano, allí en Roma era el centro del mundo en aquellos días. Y llegarían muchos filósofos y muchos conocedores y muchos escribas y mucha gente, hermano, que salía allí y comunicaba su versión de las cosas. Es necesario todo esto y todo aquello, es necesario conocer la genealogía de memoria, allí poder aprenderse, este engendró a tal y el otro engendró a cual. Hermano, que es bueno para conocer un linaje, para poder marcar y decir, bueno, somos hijos de Abraham, pero cuando el apóstol Pablo expresa acá, a través de esta carta, y muestra la analogía de Sara y Agar, muestra el propio llamado de Abraham, y dice, ¿cómo fue justificado Abraham? Porque Abraham, hermano, no tenía la tabla con los 10 mandamientos, esos vinieron varios cientos de años después, hermano, no desconozca eso. 500 años después, Dios da la ley allí escrita con el propio dedo de Dios, que es santa, justa y es buena, pero que no puede salvar a nadie, que no puede justificarnos, que nos muestra qué cosa es buena y qué cosa es mala. Y reitero, la ley es santa, justa y buena, pero totalmente incapaz de darnos una buena conciencia de Dios. Dice, yo soy un enviado de Jesucristo, no un voluntario, soy apóstol de Jesucristo y tengo un mensaje que comunicarle. ¿Cuál era el mensaje? Dice, aprendan de Abraham. Dice, Abraham, ¿cómo fue justificado? Porque le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Ahora yo pregunto, hermano, porque sabe que a pesar de que la mayoría de los creyentes conocen ese pasaje de memoria, dice, creyó a Abraham y le fue contado por justicia, yo le preguntaría, ¿y usted cree? ¿Pero cree en qué? ¿Cree en que el sacrificio de Jesucristo es suficiente para quitar el pecado y presentarlo con una justicia delante de Dios, presentarlo justo delante de Dios? Porque ese es el quid del asunto, creer en Dios. Cuando usted dice, no, yo voy a ayudar haciendo esto, haciendo aquello, hermano, está desestimando la obra completa. La versión en inglés, el pastor Renzo se ha puesto a estudiar en inglés, dice, was paid in full, pagó la totalidad, no pagó una parte, hermano. No nos dijo, bueno, a ver cuánto tenés vos, yo te doy lo que te falta. No, el Señor hizo la obra completa. Y eso es lo primero, hermano, que debemos aprender acá, mirar un poco, hoy, ya digo, si hubiera querido desarrollar la carta a los romanos, es una carta muy, muy compleja, con muchísimo contenido y que muchas veces, versículos que conocemos como que yo le mencionaba, la gente lo sabe y lo repite y después no se pregunta para sí mismo si realmente le cree a Dios. Pero no le cree a Dios y sí creo que Dios existe, sí creo que Dios ayuda, sí creo que Dios salva, sí creo que Dios sana. No, usted cree de que la obra de Jesucristo, el evangelio de su Hijo, ¿es completo? Esa es la pregunta. ¿Usted cree? Si cree, es de la misma estirpe, del mismo linaje que Abraham, que le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Ahora, si usted piensa que tiene que ayudarlo a Dios, usted no le cree a Dios. Así que, hermano, yo eso es lo que le quiero dejar. Para el que tenga duda, estudie
la carta a los romanos, estudie detenidamente y aprenda todas estas cosas, hermano, y no estamos diciendo de que la ley sea mala ni ninguna cosa, simplemente que es incapaz de darnos una buena justicia, una buena conciencia o presentarnos justos delante de Dios. Jesucristo vino, hizo la obra como esa revelación que yo le decía, que ya 500 años antes Dios le revela al profeta Zacarías acerca de un contemporáneo de la época del sumo sacerdote, de que Dios en un día quitaba el pecado del mundo y lo hacía justo. Dice, ten cuidado, dice, mira que te he limpiado. Hermano, ese mensaje es para nosotros también, no solo para Josué. Fíjese lo bienaventurado que somos. El mismo mensaje de fe que fue predicado a Abraham es para nosotros. Usted puede creerle a Dios o no creerle. ¿Qué elige, hermano? Señor, ayuda a mi incredulidad, dígale como dice allí la palabra. Si usted no puede creer, pídale al Señor y estudie y reconozca y magnifique la obra redentora de Jesucristo. Que Dios los bendiga. Acá los dejo con el pastor Renzo.